Siempre tuve nana, siempre viví con nanas, y no una, dos nanas. Toda mi familia tenía nanas, mis compañeros de colegio, mis abuelos, mis tíos, todos vivían con nanas, y no una, dos nanas. Veraneábamos con las nanas, íbamos a los eventos con las nanas, fuimos criados por las nanas, algunos fuimos criados del todo por las nanas. No debería decir esto. No debería decir esto, pero... No debería decir esto, pero mi... No debería decir esto, pero mi nana... No debería decir esto, pero mi nana fue... No debería decir esto, pero mi nana fue para mí. No debería decir esto, pero mi nana fue para mí. No debería decir esto, pero mi nana fue para mí una mamá. Podíamos no saludar a las nanas cuando te abrían la puerta, podíamos no agradecer cuando te sirvieran, podíamos dejar todo desordenado, no levantar los platos, no hacer las camas, no cocinar, no limpiar baños, no hacernos el desayuno, ni siquiera lavar nuestros calzones. Podíamos, porque para eso estaban las nanas. No debería decir esto, es feo, no corresponde, porque la mamá de uno es la mamá de uno. Aunque la mamá de uno haya estado todo el día trabajando, igual es la mamá de uno. Aunque la mamá de uno haya tenido que hacer de papá, igual es la mamá de uno. Aunque la mamá de uno haya tenido que poner la disciplina de la casa, igual es la mamá de uno. Aunque la mamá de uno a uno le haya dado miedo. Las nanas siempre de delantal blanco vivían en la pieza de servicio. Eran tratadas con afecto. En algunos casos mucho afecto, pero siempre eran las nanas. Eso no se nos olvidaba. Como mi mamá trabajaba, nosotros íbamos de vacaciones con la familia de mi tía Gina. Íbamos a Constitución, donde el olor a la papalera a mí me hacía vomitar. Nos llevaba mi nana. Dormíamos con mi nana en la pieza de servicio. Me gustaba dormir con mi nana, pero era raro dormir en la pieza de servicio. El límite era invisible, pero claro. Un año encontramos 2 tarántulas gigantes en la pieza. La pieza de servicio quedaba atrás, casi incrustada en el cerro. Por eso bajaban las tarántulas. Almorzábamos y comíamos en la mesa de la cocina, mientras nuestros primos se sentaban en la mesa del comedor. A veces quedábamos con hambre, así que mi nana mandaba a mi hermano mayor a comprar unas hallullas a la esquina. Las comíamos en la pieza. El límite era invisible, pero claro. Las nanas nunca se sentaban a la mesa con nosotros, pero las queríamos. Si salíamos de paseo familiar, ellas no iban con nosotros. Y si nos bañábamos en las piscinas, sabíamos que ellas no podían hacerlo. Ellas estaban ahí para limpiar nuestros rastros. Nosotros lo sabíamos, ellas lo sabían, y no había problema. Nosotros queríamos a nuestras nanas y las cuidábamos. La familia de mi tía Gina a veces salía en las noches. Nosotros nos quedábamos viendo tele en la pieza con mi nana. La mañana siguiente los primos nos sacaban pica de los premios que habían ganado en la feria de la plaza. Yo no me acuerdo, pero mi nana dice que un verano me quedaron chicas las chalitas. Ella le dijo a la tía Gina que si podía comprarme unas chalitas por mientras. Mi tía Gina dijo que no tenía plata. Nosotros queríamos a nuestras nanas y las cuidábamos. A pesar del sueldo mínimo, a pesar del horario de trabajo 24/7, a pesar de los feriados pasados a llevar, de que tenían que elegir entre salir para Navidad o Año Nuevo, nosotros las queríamos. En mi casa, las nanas se turnaban para salir, porque nunca estábamos sin ellas. No deberíamos decir esto. Es feo. No corresponde.
nana trabajó durante 60 años con la misma familia, los Lorenzinis. Mi nona la recogió de la feria cuando tenía 13 años. 60 años con la misma familia, que no era su familia. Crió 5 guaguas, cuidó a 2 enfermos, acompañó a 2 ancianos. Mi nona recogió a mi nana de la feria cuando tenía 13 años. Mi nana estaba vendiendo flores en la feria de Talca. Mi nona estaba preocupada porque faltaban 2 semanas para que su hija mayor, la tía Silvia, tuviera a su guagua. Necesitaba una niña que cuidara a su nieta mientras su hija se iba a Europa a acompañar a su marido en una beca. Mi nona se acercó, le compró una flor y le preguntó si sabía criar guaguas. No, dijo mi nana. Mi nona le pidió que la llevara donde su mamá. Sí, dijo mi nana. El chofer de mi nona las llevó hasta la casita de campo donde estaba la mamá de mi nana. Mi nona le dijo a la mujer de campo que su hija le servía, que mi nana tenía solo 13 años y que como no iba a la escuela, le dijo que esto sería bueno para ella. Bueno, dijo la mamá de mi nana. Mi nona se llevó a mi nana esa misma tarde. Mi nona pensó que podía servirle. La encargó a las otras 3 nanas de la casa para que le enseñaran a cambiar pañales, hacer la cuna, lavar y planchar la ropa de guagua. En 2 semanas mi nana estaba lista. Marta Muñoz Contreras trabajó en mi casa durante un periodo de mi infancia y murió el día de mi cumpleaños. Años después yo formé un colectivo llamado Laura y Marta, donde yo me rebauticé como Marta. Carmen Amandina Cáceres. Desde los 13 años trabaja con los Lorenzinis. Mi nona, la Pati, la señora Egle, mi mamá, mi papá. El cumpleaños de mi nana es el 31 de diciembre, el día del Año Nuevo. Nosotros siempre se lo hemos celebrado el 16 de junio, para las Cármenes. Elizabeth Florizabeth Payamar Pavés. Mi madre y ella eran íntimas amigas, guardando la distancia natural entre una patrona y una empleada. En un momento empezó a comportarse como mi mamá, se vestía como mi mamá, hablaba como mi mamá, y a nosotros con mis hermanas nos empezó a dar pánico. Ángela, la nana de mi abuelita. La Ángela era grande y preparaba unos tallarines sopudos. Yo no sé cómo cabía en su cama, que era muy angosta. Flor del Perú. Se llamaba Flor Aguirre, pero en mi casa le cambiaron el apellido por Perú. Llegó de 16 años a mi casa. Era una especie de cenicienta latinoamericana, baja y gordita. En un momento decidió estudiar peluquería y abandonó mi casa. Y actualmente sigue yendo a hacernos las uñas, los pies, masajes y la queratina. Yola, vecina de mi nana en el pasaje Volcán y Ruputungo. Trabajó en la casa de mi abuelita. Se parecía a Mario, el marido de mi nana. Maritza Gatica Nicholson estaba obsesionada con mi hermana chica y a mí y a mi hermana grande ni nos miraba. Mi madre desconfiaba de ella porque decía que tenía cara de mala y nos robó, parece. Nancy, la nana de mi tía Gina, usaba un delantal muy corto sin ropa abajo, el botón del escote y el último botón del delantal siempre desabrochado. Ocupaba zapatillas con taco. Le encantaban los carabineros. Ella me dijo que los pelos en la ducha se movían porque estaban vivos. Rosa Pino lleva 16 años en la casa de mi mamá y está mayor y está sorda y mi mamá dice que es una mujer muy apática y a todo responde con la misma frase, igual también. La tía Zuni,
Zunilda de Laja. Trabajaba en la casa de mi abuela. Mi tío la embarazó y se casó con ella. Fue un escándalo mayor. La Carla crió a mis 6 primos. Mi tía le enseñó a manejar y le pasó una tarjeta de crédito. Ella llevaba y traía a los niños al colegio, a los cumpleaños, al doctor, hacía las compras de la casa. O sea, tenía el control absoluto. Hace un par de años se corcheteó la guata y está muy guapa, pero no se le conoce pareja. Así me crié yo. Así se criaron mis primos, mis compañeros de colegio. Pero no era raro, no era único. Las nanas estaban en todas las cocinas y en los lavaderos de la ciudad que yo habitaba, viviendo en las diminutas piezas de servicio de las grandes casas. Las nanas estaban en todas las cocinas y los lavaderos de la ciudad que yo habitaba, viviendo en las diminutas piezas de servicio de las grandes casas. Las nanas también tenían nanas para sus propios hijos, nanas para las nanas, mamás para las mamás. Solo una vez vi algo fuera de lo común. Me acuerdo de haber ido a almorzar a la casa de mi entrenadora de atletismo, que se llamaba Gloria Astudillo. Ella tenía 2 hijas, que nunca fueron mis amigas, pero igual yo acepté la invitación a almorzar porque yo quería a la Gloria. Cuando yo llegué a su casa, pude darme cuenta que la Gloria y su familia eran más pobres que yo, porque su casa era más chica y la decoración era distinta. Pero también tenían nana. La única diferencia es que no vivían con ella. Era una nana puertas afuera. Me acuerdo que mientras jugábamos en el jardín, la nana estaba en la cocina haciendo el almuerzo. Y cuando llegó la hora de almorzar, nos sentamos todos en la mesa. Mientras la nana servía los platos, vi que había un puesto vacío. La nana volvió a la cocina, se lavó las manos y se sentó tranquilamente en la mesa con nosotros a almorzar. Nadie se sorprendió. Ese era su puesto. Yo entendí que siempre era así, que comían todos juntos y que la nana participaba de la conversación. Pero yo nunca había visto algo así en mi vida. Nanas había visto en todas las casas, pero nunca que fueran tratadas como iguales. Me produjo tanta admiración mi profesora de atletismo, Gloria Astudillo, que llegué a mi casa a contárselo a mi mamá. Pero no pasó nada. Lo hacíamos todos los años. Para nosotros, niños de departamento, era un evento increíble. Tomábamos la micro, llegábamos a la población Nuevo Amanecer y ahí, en el pasaje Volcán y Ruputungo, estaba su casa, la casa de mi nana. Ese día, como todos los años, ella había hecho el trayecto de ida a nuestro departamento de Providencia para ir a buscarnos y luego hacer el trayecto de vuelta hasta su casa. Volcán y Ruputungo, Holanda. Holanda, Volcán y Ruputungo. Volcán y Ruputungo, Holanda, Holanda, Volcán y Ruputungo. Los primeros años, la casa de mi nana tenía el piso de tierra. Después fue de cemento.
La casa era como una sede de mi propia casa. Algunos muebles, una tele, una alfombra, cosillas que mi mamá había desechado estaban ahí. El sillón tenía las manchas de esa vez que me salió sangre de narices y el tapiz estaba desteñido por el lado donde en mi departamento llegaba el sol. El living de mi nana no era muy soleado. Si ese sillón hubiera estado allí desde siempre, no hubiera tenido el tapiz desteñido. Cuando íbamos a la casa de mi nana, ella nos manguereaba en el patio. El patio de mi nana era hermoso, lleno de flores. Mi nana me enseñó que había que hablarle a las flores y que si uno les cantaba, era mejor. Mi nana era buena para andar cantando. Después del manguereo venía la once. Pan con mantequilla. Mi nana decía que no sabía cómo mi mamá nos hacía comer margarina. Ella se tomaba su sagrada taza de té. Hacia el final de la tarde venía otro rito que cumplíamos año a año. Mi nana corría a la cortina que separaba el living de su pieza y nos hacía pasar. Sacaba 2 cajas de zapatos forradas en papel de regalo. En las cajas, fotos. Nuestras fotos. Muchas fotos. Fotos de mi hermano, pero muchas más fotos mías. Ella gozaba mostrándonos las fotos de cuando éramos chicos. En las cajas forradas de papel de regalo que mi nana guardaba en su closet, también habían servilletas de papel usadas por nosotros, pañuelitos, hasta la pulserita que me pusieron en la clínica cuando yo nací. Cosas que mi mamá botaba y que ella se resistía a eliminar. Quedaban ahí, en el fondo de esas cajas. En una de esas cajas, un cuaderno. Entre las páginas de ese cuaderno, mi nana guardaba mechones de mi pelo. En las primeras páginas había una pelusa rubia. Las últimas páginas tenían mechones más castaños. Esas cajas guardan las ruinas de mi existencia material. Estoy segura que todavía están ahí, en el closet de mi nana, que en vez de puerta tiene cortina. Marta Muñoz Contreras. Marta Muñoz Contreras trabajó en mi casa puertas afuera durante 10 años. Ella iba a mi casa, Dakar 8860, a planchar. Siempre fue una mujer vieja para mí, pero nunca lo fue realmente. Ella murió a los 55 años. Mi madre decía que la gente pobre siempre se veía más vieja por la dureza de sus vidas. Me acuerdo cuando la Martuca nos bañaba en las noches, a mi hermana y a mí, metidas en la tina, y le decíamos: Martuca, tú nos vas a bañar hasta cuando tengamos 18, ¿ya? Y ella se reía, diciendo que íbamos a ser unas focas, imposibles de meter una tina cuando tuviéramos 18. Me acuerdo las tardes, con la Martuca planchando y nosotras viendo la teleserie escondidas de mi mamá. Me acuerdo yendo al Jumbo y cruzar la calle tomadas de la mano. Me acuerdo de la Martuca hablándonos de sus hijos mientras nos bañaba. Y me acuerdo de las noches, tiradas en su cama de la pieza de la nana, esperando que la Martuca saliera del baño, perfumada, para irse de vuelta a su casa. Me acuerdo de intrusiarle su cartera café. Y me acuerdo estar en la entrada de mi casa despidiéndonos de la Martuca. Me acuerdo cuando nos cambiamos de casa y a la Martu le costaba llegar porque le quedaba lejos. Me acuerdo que yo ya tenía 14 años y que la Martu era más vieja que de costumbre. Me acuerdo de la Martuca enfermándose, pero no sabíamos de qué. Me acuerdo de mi papá, doctor, diciéndonos que los exámenes de la Martuca estaban malos. Me acuerdo que era un cáncer al pulmón, esparcido por todo el cuerpo.
Me acuerdo del día que tuvo que dejar de ir a nuestra casa y que tuvimos que ir nosotros por primera vez a la suya. Me acuerdo que entre mis papás y su marido, Carlos Cariqueo, decidieron no decirle de lo avanzado de su cáncer. Me acuerdo que Marta Muñoz murió sin saber su diagnóstico. Yo nací el día 3 de noviembre de 1982. Marta Muñoz murió el día 3 de noviembre de 1996. Me acuerdo de ir a su casa y verla en la mesa de su comedor en un ataúd abierto, maquillada en tonos rosados. Me acuerdo de su hijo menor, Marco, con una jardinera de mezclilla. Me acuerdo que se me acercó y me pidió que lo acompañara a la pieza de su mamá. Me acuerdo de estar en la pieza de la Martita con su hijo de 21 años, Marco, de quien yo había oído hablar tantas veces en Latina. Marco me pasó un álbum pequeño con fotos mías y me dijo: este álbum lo tenía mi mamá con fotos que coleccionaba de ti. El álbum eran fotos sacadas de los álbumes de mis papás, pero solo sacó fotos mías. Yo no me acuerdo qué le dije o si le contesté algo o no. Pero después me acuerdo que íbamos camino al cementerio en una caravana. Y me acuerdo de Marco con su jardinera de mezclilla y su polola de polerón rosado, alejándose del grupo. Me acuerdo de verlos abrazados y Marco llorando frente a un árbol. Me acuerdo que ese día se acabó todo lo relacionado con Marta Muñoz Contreras. Princesita, mi princesita. Así me decía mi nana. Yo era su princesita y ella era mi nana. Mi nana que hasta hoy sigue siendo mi nana. Digo mi como si fuera mía. No era mía, pero era mi nana. Como mi pieza, mi casa, mi lulú, mi cartera, mi comida. Ahora decir mi nana suena raro, como si fuera de uno. Mi nana, una propiedad. mi nana. Mi nana tiene un hijo, Luis. Luis se quedó con el perro de mi papá, el Tango. El Tango duerme con Luis en la cama, como hacía con mi papá. Mi papá también se llamaba Luis. Mi papá era la antigua y dormía siesta. Todos los días no perdonaba su siesta. Los últimos años, enfermo, pasaba más tiempo en cama. Los últimos meses se levantaba apenas en la mañana. Los últimos días mi papá apenas pisó el living. La noche que murió, lo bajaron envuelto en una sábana desde el segundo piso. Lo pusieron en el ataúd en el living. El Tango estaba vuelto loco. Se subía con sus dos patas sobre el ataúd. El Tango estaba vuelto loco. No podía conformarse. El Tango estaba vuelto loco. Lloraba como lloran los perros. No sé cómo supo que mi papá, su dueño, estaba ahí, en ese cajón en el living. Mi papá era el dueño del Tango. Si Tango hubiera podido hablar, le
él hubiera dicho mi dueño, así como yo digo mi nana, mi nana, mi dueño, mi dueño, así como yo digo mi nana, mi nana, mi dueño, mi dueño.